Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno, estaba presentándote, Rafa, entonces, eres el director del centro Darwin. Además, bueno, tienes una extensa carrera divulgadora, has publicado un montón de libros, bueno, es una formación también muy extensa, ¿no? En máster de sistémica, he visto también de MDR, de trauma, ¿verdad? Bueno, de múltiples campos. Y te dedicas sobre todo al campo de la educación, ¿no? Como podemos ver a través de esa labor que haces por distintos canales, ¿no? de divulgación. Los libros, yo tengo mis favoritos entre tus libros, que son además los que tengo, Educar en el vínculo, que precisamente del vínculo es de lo que vamos a hablar hoy, principalmente del apego, ¿verdad? Que establecen esos niños pequeños con sus papás o con sus cuidadores principales, y cómo este apego influye en nuestro día a día y en cómo nos vamos desarrollando. Y nada, y si quieres, mira, pregúntale a qué tema vamos a tratar. Pues ya hemos respondido a esto, y si quieres nos vamos a por las preguntas. No sé si quieres aterrizar tú algo más, Rafa. Nada. Mi labor, me siento muy comprometido con el tema de la divulgación. Es cierto que bueno, que estoy entre la psicología y la educación, la clínica y la divulgación, y bueno, pues la verdad que disfruto mucho con mi trabajo. Entonces, bueno, pues creo que me entiendes perfectamente, porque bueno, también te dedicas tú a lo mismo, en este caso desde el ámbito de la psiquiatría, pero me parece que es algo que es fundamental, ¿no? El poder divulgar y poder explicar a las mamás, a los papás, a la gente, ¿no? A la sociedad en general, bueno, mecanismos o procesos que posiblemente no sean tan fáciles de asimilar, pero explicarlos de una manera sencilla, pues creo, Rosa, que es un objetivo que merece la pena, ¿no? Sin duda, y es que confluimos en muchos campos, Rafa, en muchos temas que tratamos. Yo escuchándote digo, vamos, tenemos demasiados nexos. Y es más, es que una compañera mía me hizo hasta un meme hace un tiempo y me decía, pero ¿puede haber alguien más en este planeta que nombre el córtex prefrontal más que tú? Y hoy estaba pensando, escuchándote, digo, pues Rafa Guerrero Darwin lo nombra tanto más que yo. Total, sí. La corteza prefrontal es algo que tenemos que mencionar constantemente, porque ese es la base del control, de la gestión, de la conciencia, de la consciencia. Es que es uno de los grandes centros cerebrales que debemos potenciar y debemos estimular tanto nuestros niños como nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, la corteza prefrontal tiene que ser nombrada en varias ocasiones ahora. Y trabajamos muchos especialistas de distintos campos en él, ¿no? En realidad, hasta los propios filósofos, cuando se dedican y enfocan en el estudio de la conciencia, tienen el foco puesto en esta región cerebral, ¿no? Fundamentalmente, aunque está luego muy interconectada con el resto del cerebro, pero claro. Sí, ¿no? Confluimos muchos especialistas. Sí, los pedagogos, y cuando hablamos también de neurociencia, la neurociencia se centra también mucho en la corteza prefrontal, en el neocórtex, también desde luego, como decías tú, en el subcórtex, donde ahí nace la emoción, donde nace la parte más vincular y social, pero es que es una parte fundamental, es la zona del cerebro que nos convierte en humanos, ¿no? Así que viva la corteza prefrontal. Que viva. Un aplauso. Vale, pues bueno, si justo hablando precisamente de esta corteza prefrontal y del cerebro, pues te lanzo la primera pregunta, y es que, bueno, mucha gente piensa que los niños pequeños, sobre todo antes de los 3 años, como además suele ser la etapa, ¿no? Entre los 2-3 años, en torno a lo cual vamos adquiriendo nuestra capacidad para recordar lo vivido, y además el lenguaje empieza a afianzarse en torno a esta edad. Pues claro, la gente piensa que no son años tan importantes, ¿no? Y los profesionales que trabajamos en este campo siempre tratamos de recalcar precisamente su importancia, porque hay un aprendizaje tremendo desde el nacimiento hasta los 3 años, ¿no? Y mucho más, por supuesto, pero ahí se está gestando una parte muy importante, y además que hay que mencionar allá las memorias implícitas, ¿verdad? Memorias que quedan como más automatizadas de nuestro cerebro, más profundo. Nuestro sistema límbico, que está ahí en ebullición, y ahí hay que mencionar un poco, pues eso, estas relaciones de apego. Así que, si te parece, podemos hacer esa introducción y nos puedes resumir tú, pues, cómo funciona ese cerebro emocional y qué tipos de apego tenemos, etcétera, etcétera. Genial. Bueno, pues
cuando hablamos de un neonato, de un recién nacido, decimos que, bueno, que tenemos un cerebro y tenemos una gran oportunidad, ¿no? Desde luego que las primeras conexiones no se establecen a partir del parto, porque ya hay conexiones previamente. El periodo prenatal, que es un periodo del cual muchas veces, Rosa, ¿verdad?, nos olvidamos de él y también es fundamental. Pero los primeros años de vida también son fundamentales, ¿no? Es cierto que se suele hablar de los 2-3 primeros años de vida, pero bajo mi punto de vista deberíamos alargarlo hasta los 6 primeros años de vida, ¿no? Lo que es la etapa de infantil. Y absolutamente todo lo que ocurre en esos 6 primeros años, más el periodo prenatal, Rosa, son fundamentales. Decimos, no, es que un bebé no se entera de nada, ¿no? O es que el feto le da igual cómo se siente la madre, qué es lo que hace y lo que deja de hacer. O un chiquitín de 1 año, año y medio no se va a acordar de eso, ¿no? Esto es algo que escuchamos habitualmente, hasta incluso de boca de profesionales, ¿no? Lo cual es algo que, bueno, que me preocupa, ¿no? Tú comentas las memorias implícitas, ¿no? Que son aquellas memorias más automáticas, más inconscientes, que posiblemente esos recuerdos no vayan a ser conscientes, pero que no sean conscientes, Rosa, como bien sabes, no quiere decir que no vayan a influir, que no vayan a estar ahí, ¿no? Fíjate que podemos decir que en torno al año de vida ya podemos evaluar el tipo de apego que tiene un chiquitín. Fijaos, antes del año de vida, ¿no? O en torno al año de vida. En algunos casos será a los 8 o 9 meses y en otros casos hablaremos del año y poco. Pero en torno al primer año de vida ya sabemos la manera que tiene de relacionarse, de vincularse un chiquitín. Lo cual me parece que es algo, bueno, pues muy potente, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta que nos pensamos que los niños no se enteran de nada y se enteran de todo lo que tiene que ver con la parte de supervivencia. Así que en función de cómo mamá y papá o los cuidadores principales, da igual la estructura familiar que sea, en función de cómo las figuras principales de apego, los cuidadores principales, conecten con las necesidades que tienen sus hijos y sean responsivos, es decir, cubren esa necesidad o no, en función de eso, aunque sean procesos completamente inconscientes, van a quedar almacenados, que aquí también el cerebrito, Rosa, van a quedar almacenados en la parte más inferior, ¿no? En los cerebros inferiores, que esto de aquí es el sistema límbico, para que la gente que nos está viendo que se vaya haciendo una idea, ¿no? El sistema límbico está en esta parte de aquí, y luego todo lo que está en la parte superior es el neocórtex. Todo esto es zona más consciente, es memoria explícita, pero decíamos, ¿no?, que no es hasta los 3 años cuando aparece esa memoria explícita. Por lo tanto, lo que ocurre de los 3 años aproximadamente hacia abajo, de todo ello vamos a ir recogiendo información, sensaciones, percepciones, todo eso se va a ir almacenando en una memoria implícita, es decir, no consciente, no va a poder ser narrado, pero sí que es cierto que va a influir. Y por eso debemos ser muy cuidadosos, ¿no?, como figuras que estamos alrededor de los niños, en todo lo que les ocurre. Que nos pensamos que este chiquitín que es asustado, que tiene 1 año, año y poco, no se va a acordar de nada, no le pasa nada, a los 2 segundos se lo ha olvidado. Sí, a los 2 segundos se lo ha olvidado, pero toda esa información queda almacenada. Y puede ser causa de un trauma o puede ser causa de cualquier otra circunstancia que deba ser abordada, ¿no? Y todo esto, Rosa, que te voy a contar a ti, lo vemos constantemente con nuestros pacientes en consulta. Y no solamente pacientes, yo sé que te dedicas a la parte de adultos, no de niños, ¿no? Pero con mayor motivo aún, ¿no? Hasta incluso con pacientes adultos estamos viendo que hay determinados acontecimientos que sucedieron en torno a los 2 años, al año, 3, 4, 5 años, y que han supuesto un punto de inflexión muy importante en sus vidas, tanto para bien como para mal. Entonces, en esos primeros años de vida es donde mamá y papá les demostramos a nuestros niños, no mediante la palabra, sino mediante el acto, cómo nos vinculamos. Y así ellos van a aprender. Es decir, nuestros hijos se vinculan con los demás y con nosotros mismos de la manera en que nosotros nos vinculamos. Es un tema apasionante y es un tema que requiere de mucha formación, de mucha conciencia y consciencia por parte del adulto para poder generar vínculos que sean lo más sanos posibles, lo cual es difícil, ¿no? Muy difícil. Sí, además teniendo en cuenta que al final esos vínculos que van a repercutir en cómo en la edad adulta, bueno, y desde estas edades ya también tempranas,
se van a relacionar, que al final las relaciones sociales forman, ¿no?, pues, un porcentaje elevadísimo de nuestra satisfacción y de nuestras vivencias positivas y de bienestar. O sea, como al final pues somos seres sociales y cómo nos relacionamos de una manera saludable, pues va a impactar, ¿no?, de una manera muy importante. Eso es. Mira, están preguntando, Rosa, que si a los 2 años los niños se acuerdan, ¿no?, o tienen memoria. Es lo que acabamos de explicar. Tienen memoria implícita, no es una memoria explícita. Seguramente todos los que estamos aquí no tengamos recuerdos, o si acaso algún recuerdo así como muy emocional, por debajo de los 3 años. Es raro. ¿Por qué? Porque hay una estructura del sistema límbico que se llama el hipocampo, que es la que se encarga de buena parte de la memoria. Y hasta los 3 años aproximadamente no está madura esa estructura. Por lo tanto, no podemos almacenar una información de manera explícita y de manera consciente, de tal manera que podamos narrarla. Por lo tanto, acontecimientos por debajo de los 2 años y medio, 3, con la pregunta que nos hacen en torno a los 2 años, esa información la va a guardar el sistema límbico, la va a guardar el cuerpo. Por supuesto que va a influir, para bien o para mal, pero es probable que esa información no se recuerde. No se recuerde conscientemente, voy a repetir, pero todo, absolutamente todo, hasta incluso lo que ocurre en el periodo prenatal, sí. La información que perciben, que sienten, que reciben los fetos, eso está almacenado en nosotros. Eso lo tiene guardado nuestro encéfalo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El otro día, Lucía, mi pediatra, subió un vídeo sobre síndrome de la agitación de los bebés, ¿no? Pues papás que en un momento dado, de descontrol emocional y muy enfadados, pues se ponen a gritar a su hijo e incluso lo sacuden, ¿no? Y hablaba de las importantes secuelas físicas e incluso mortales para los bebés. Incluso está haciendo ahora una campaña de prevención y de información a la población, claro, de los riesgos de esto, ¿no? Y yo pensaba, bueno, por supuestísimos riesgos muy graves, pero ¿qué hay también de ese impacto psicológico? Que aun siendo un bebé, de hecho graba un vídeo que ya lo subiré, en el que hablaba, digo, en ese bebé eso ha quedado también grabado en ese cerebro profundo, como tú bien decías, que en la edad adulta no será capaz de poner en palabras, pero que ha tenido un impacto de rechazo, ¿no? Una sensación de miedo. O sea, lo que estamos transmitiendo a ese bebé es rechazo y el bebé siente miedo, temor, angustia, y que evidentemente no se manifestará verbalmente en etapas más tardías, sino de otra manera, ¿no? Claro. Incluso a través de síntomas físicos, por ejemplo. Eso es, a través de síntomas, a través de sensaciones que se quedan grabadas con las personas que nos han llevado a cabo determinada conducta, con esos gritos, con ese chillido, o nos vamos al otro lado, también para ponerlo en positivo, o a esa mamá, a ese papá, a ese abuelo o a esa tía que nos trató con cariño, que nos trató con dulzura, que yo siempre digo que el apego se estructura en base a tres pilares, ¿no? Que son, por un lado, la mirada, por otro lado, el tono de voz que utilizamos y, en tercer lugar, el tacto. Es decir, esos 3 elementos para nosotros como mamíferos son fundamentales. Entonces, todo eso se va a almacenar siempre. Oye, qué bueno que recalques este aspecto positivo, ¿verdad? Porque es verdad que los especialistas, claro, como nos toca ver la parte negativa, muchas veces nos quedamos con toda esta parte de secuelas, de lo grave y tal, pero tú además lo cuentas, ¿verdad?, en tus libros, que es que necesitamos al menos una figura que nos aporte una seguridad y un vínculo suficientemente bueno, como decía Donald Winnicott. Con esto tendríamos cubiertas estas necesidades ¿no? Podríamos garantizar un cierto apego seguro. Sí. O sea, que no necesariamente porque hayamos tenido un padre o que no nos haya proporcionado una madre estos cuidados, puede ser que nos lo haya proporcionado un tío, como bien has dicho tú, o un abuelo u otra figura, ¿no? Importante, claro, y relevante en nuestras vidas. Siempre y cuando, Rosa, sea una figura que tiene con nosotros como chiquitines una relación en el tiempo, es decir, no es una relación puntual, los abuelos que me ven una vez al trimestre, claro, en el pueblo, claro. No, es alguien que tiene una relación en el día a día con nosotros, ya está. Si es que lo único que necesitamos como especie, dado que somos una especie altricial, es alguien que se haga cargo de nosotros, pero claro, no es alguien que se haga cargo de nosotros los lunes, es alguien que se haga cargo de nosotros en todo momento, y cuanto más pequeños, pues más vulnerables y más dependientes somos. Por lo tanto, necesitamos de ese alguien que, como comentabas antes, ¿no? Es una persona. Que puede ser mamá, que puede ser papá, que puede ser un tío, que puede ser, fíjate, ¿no?, en la etapa de la escuela infantil, ¿no? Puede ser una profesora. ¿Cuántas veces la profesora es figura de apego
y es una gran salvadora porque este chiquitín no tiene la suerte de tener una mamá y un papá con un apego seguro, ¿no? ¡Wow! Pues es una bendición, ¿no? Tener una profe con un apego seguro sabiendo que este chiquitín, ¿no? O estos chiquitines que yo tengo en el aula, pues no tienen la suerte de tener unos papás que están disponibles, que están accesibles, que sintonizan y que son responsivos, ¿no? Las 4 fases que explico siempre. Ahora que mencionas lo de responsivo, para aquellos que, yo imagino que mucha gente ya lo habrá leído y te habrá escuchado, pero si nos lo puedes volver a recordar de manera breve, ¿qué implica ser una figura responsiva con respecto a... Sí, pues ser una figura responsiva, Rosa, implica dar respuesta, ¿no? O sea, la responsividad viene de la palabra respuesta. Entonces, al final nosotros como adultos, independientemente del rol que tengamos, hablemos de terapeutas, de mamás, de papás, de profesores, educadores, en definitiva, lo que tenemos que hacer es cubrir esas necesidades. Entonces, yo como adulto tengo que ser un gran detector de las necesidades que tiene mi hijo de 2 años y una vez que detecte esa emoción, lo que tengo que hacer es cubrirle esa emoción. Bueno, pues el hecho de cubrir esa emoción o esa necesidad, ¿no? El regularle esa emoción o cubrir esa necesidad que es protegerle, que es fomentar su autonomía, que es darle una explicación de lo que acaba de suceder, que es dedicarle tiempo, pero tiempo de calidad, es fomentar su identidad, es empoderarle, ¿no? Todas las necesidades de las que hablo habitualmente. Pues en el momento en que yo detecto tu necesidad y cubro esa necesidad, yo estoy siendo responsivo. O sea, una cosa es empatizar, conectar con lo que nuestro hijo o nuestro alumno necesita, y lo que va de la mano de la empatía es la responsividad. Consiste en dar respuesta. Pero claro, no consiste en dar una respuesta cualquiera, sino una respuesta que sea coherente con la necesidad que tiene el niño, ¿no? Proporcionada, ¿no? Que tú pones ahí el ejemplo de las naranjas, ¿no? Claro, sí. Las frutas las utilizo para explicar los tipos de apego de una manera así como muy, bueno, pues muy visual, muy metafórica también, ¿no? Pero que pueda servir para poder comprender algo que aparentemente puede ser muy sencillo, pero que explicar los tipos de apego y qué es el apego no es tan sencillo como puede parecer, ¿no? Entonces, eso mismo que tú comentas, ¿no? ¿Qué es el apego seguro? Pues cuando el chiquitín necesita metafóricamente una naranja y mamá y papá conectan con esa necesidad. Uy, mi hijo necesita una naranja y entonces lo que hacen es ser responsivos. Le dan una naranja. No le dan un kiwi, le dan una naranja. Pero no le dan 2 naranjas, le da una naranja. Y no le da una super naranja, le da la naranja del tamaño que el niño necesita. Con lo cual es muy difícil. Es muy difícil. Pero eso es ser responsivo, Rosa. Dar exactamente lo que tu hijo necesita. No lo que a ti te gustaría que necesitara. Que a veces confundimos, ¿no? Nuestro sistema de valores, nuestras expectativas, lo que a mí me gustaría, nuestros deseos, con lo que realmente el niño necesita. Me encantaría que mi hijo no necesitara un abrazo antes de darse la ducha, porque el darle el abrazo y el calmarle implica que se retrasa todo. Ya, pero no consiste en lo que a mí me apetece, lo que a mí me gustaría, sino que consiste en lo que realmente necesita. Y eso hay que separarlo. Los deseos de los adultos de las necesidades de los chiquitines. Y pensando un poco, escuchándote, se me ocurría este ejemplo también, ¿no? De pues mi niño se cae en mitad del parque, se hace daño, se pone a llorar y en esa naranja que nos está pidiendo, ¿no? Puede haber muchas reacciones, ¿no? Puede estar la mamá o el papá que grita, se asusta y llega, ¡ay, cariño! Y pierde los papeles, se angustia mucho más que el niño y casi se pone a llorar, ¿no? Le falta llorar con el niño. Luego estaría ese padre o madre que no le hace ni caso, que dice, venga ya, que no es nada, ¿no? Que también sería una respuesta justo en el extremo contrario. Y luego está pues ese validar que se ha hecho daño, que le acompañas, que le ayudas a recargar su apego, buscando ese contacto físico y dando esa respuesta pues proporcionada, ¿no? Y en respuesta a lo que nos está pidiendo, ¿no? Fíjate, Rosa, que has descrito en 30 segundos los 3 principales tipos de apego. No hemos hablado del más complejo, que es el desorganizado, que ese es bastante difícil y con muchísimo sufrimiento, pero has descrito en 30 segundos los 3 tipos de apego. Es decir, que el chiquitín que se cae se asusta o se hace daño y entonces su naranja metafórica pues necesita ser calmado, necesita que alguien le valide, que alguien le haga caso, que alguien le reconozca que en su curiosidad y en su carácter investigador, pues se ha caído, se ha tropezado, se ha hecho daño y se ha asustado, ¿no? Entonces, ¿qué necesita ese chiquitín? Esa es su naranja. Necesita que tú le des esa naranja. Entonces, el papá y la mamá que se acercan tranquilamente, que protegen, que validan, ¿no? Es normal, cariño, que te hayas asustado. Claro, es que estabas trepando por este columpio, entonces te has resbalado
te has caído y te has hecho daño. Esto que te pasa se llama miedo y a todos nos pasa. Mira, el otro día a papá le ocurrió y les contamos, ¿no? Y lo que estamos haciendo es validar la emoción. Si esto lo hacemos una, otra y otra vez, si este es nuestro modus operandi, esto se convierte en apego seguro, porque yo le estoy dando seguridad al niño. Dar seguridad al niño no implica generar contextos donde no vaya a ocurrir nada. Este chiquitín tiene un apego seguro porque su papá y su mamá tienen un apego seguro, pero se ha caído y se ha hecho daño. Y cuando fallezca su abuelita llorará y lo pasará muy mal, claro, pero tiene esos recursos y esa resiliencia, ¿no? Ahora, los otros dos casos que has comentado son los otros dos extremos, ¿no? Por un lado, el papá, que suele ser papá varón, el papá que suele quitarle hierro y que dice, anda, venga, que eso no, nada, levántate, sécate las lágrimas y sigue jugando, ¿no? Lo que estoy haciendo es, uno, no validarte la emoción y dos, estoy evitando esa emoción. Y, por supuesto, no te doy ninguna narrativa. Y yo sigo hablando con nosotros papás porque lo que ha pasado, eso no es nada, eso es una tontería, ¿no? Es una tontería para mí, como padre, pero para el niño es una gran tragedia, ¿no? Se ha asustado mucho y nadie le está haciendo caso. Esto se convierte en un apego evitativo. Yo evito el canal emocional, yo evito el mundo de las necesidades. Levántate, que la vida es muy dura, y déjate de llorar, que llorar no sirve para nada. Venga, arriba, ¿no? Y en el otro lado nos encontramos con los padres que se ahogan en su propio miedo, que son papás con muy buenas intenciones, pero que no saben gestionar sus propias emociones y sus propias necesidades como para gestionar las de otros. Entonces, cada vez que el chiquitín se cae, bueno, pues están por llamar a la ambulancia, se ahogan, se angustian, y claro, todo eso se lo transmitimos a ellos. Y eso genera, no digo puntualmente, pero sí habitualmente es como reaccionamos, ¿no? De una manera muy exagerada, ¿no? Muy hiperactivada, lo que estamos haciendo es desarrollar un apego ansioso ambivalente. Entonces ahí has descrito los 3 tipos de apego principales. Bueno, pues nada, nos quedamos con ese punto, ¿no? Dar una respuesta acorde y coherente, validar a nuestro hijo, pues claro, que se ha hecho daño, oye, y poner esa narrativa, ¿no? Esa narrativa que para los que no lo entiendan sería como narrarle al niño lo que ha sucedido, ayudarle a ponerlo en palabras, ¿no? Claro, la narrativa, Rosa, como bien dices, es contar el cuento. Es decir, contamos muchos cuentos a nuestros hijos por las noches, pero también tenemos que contar los cuentos de lo que ocurre en el día a día. Es decir, les tenemos que contar el cuento de la guerra de Ucrania, les tenemos que contar el cuento de, pues eso, lo que ocurre en el mundo, lo que hemos visto en las noticias, lo que ha sucedido en el colegio, lo que ha sucedido en el parque y, que a veces se nos olvida mucho, lo que ocurre en nuestros cuerpos, en sus cuerpecitos, ¿no? Pues que se ha hecho daño, o que ha sentido miedo, o que ha pegado porque está enrabietado, etcétera, etcétera. Entonces, dar esa narrativa es contar un cuento sobre lo que acaba de suceder siendo tú el protagonista de este cuento. Es dar una narrativa, ¿no? Yo utilizo el modelo SEPA, que tiene que ver con sensaciones, emociones, pensamientos y acciones, y es una manera muy sencilla, que lo explico en algunos de mis libros, donde doy una explicación muy básica a mamás, a papás y a profes para que puedan dar esa narrativa teniendo en cuenta el cuerpo, las emociones, el pensamiento y la acción. Eso, de ahí viene, ¿no? La SEPA, ¿no? Sensaciones, emociones, pensamientos y acción. Y es así de sencillo, pero bueno, como todo en esta vida requiere práctica. Pero como dices, las narrativas son fundamentales. Y además las introducimos desde los inicios, ¿no? Desde cómo le vamos hablando a ese bebé. Cuando pues tienes hambre, ¿verdad? Y vas incorporando esa narración que el bebé no puede ni hacer, pero le estás poniendo palabras a su mundo emocional. Eso es lo que en teoría de apego se conoce como la mentalización, ¿no? Es decir, el mentalizar, el otorgar una mente al otro, ¿no? Al chiquitín, porque como hemos dicho al principio, el chiquitín viene a este mundo con 2 o 3 ideas muy, muy, muy básicas y muy inconscientes de qué es esto, ¿no? Entonces, eso es mentalizar, que desde que son chiquititos, desde que les estamos dando la teta, desde que les estamos cambiando el pañal, desde que les estamos duchando los primeros días de vida, no conozco a ninguna mamá y a ningún papá que haga estas cosas sin hablar a los niños. Les hablamos, ¿no? Con este móderes, con este lenguaje que utilizamos, con frases cortas, con mucha entonación, ¿no? Con mucho sub y baja. Eso es mentalización. Les estamos explicando, ahora cariño, vamos a meternos en la duchita porque estamos muy sucios, y ahora el papi te va a cambiar el pañal, y ahora mamá te va a dar la teta. Es decir, y vamos narrando lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo o lo que acaba de ocurrir, ¿no? Ah, mira, que ahora viene el tío a verte, ay, mira, que viene también con la abuela, qué alegría, ¿no? Entonces, todo esto
es narrar, es dar narrativas. Y esa es la manera de codificarles, ¿no? De darles una explicación de lo que ocurre fuera y de lo que ocurre dentro de ellos. Pero como tú dices, Rosa, muy acertadamente, esto no es desde que pueden hablar. Esto es, vamos, si me apuras, desde el vientre materno. Desde el vientre materno hay que explicar las cosas, claro. Totalmente. Y fíjate que mucha gente, yo creo que vamos interiorizando el hecho de que es muy importante adquirir un buen lenguaje emocional, porque solo el hecho de saber nombrar nuestras emociones como adultos ya disminuye la intensidad de estas emociones. Cuando nacemos, yo siempre cuento el ejemplo de que venimos con dos emociones básicas, placer o displacer. Realmente el bebé llora tanto si tiene hambre como si le duele algo, ¿no? Como si tiene sueño. No distingue más allá. Y de ahí nuestra responsabilidad como padres de ir poniendo, ir construyendo ese lenguaje y ese abanico emocional para que el niño pueda distinguir. Esto es hambre, esto es sueño, esto es rabia, esto es, ¿no? Qué bonito. Qué bonito, Rosa. Me encanta cómo lo explicas, porque también suelo hablar de eso, ¿no? Que en el momento del nacimiento hablamos de placer o displacer sin ser conscientes. Es decir, esto me gusta, esto no me gusta, pero yo no soy consciente, soy un neonato, ¿no? No hay consciencia aún. Y a partir de ahí, ¿no? Con esa importancia que tienen mamá y papá para ir explicando, para ir mentalizando, como decíamos antes, lo que vamos consiguiendo es que dentro de ese displacer nos encontramos con 50.000 opciones. Una de ellas es el dolor, que no es una emoción, por cierto. Otra de ellas es el hambre. Otra de ellas es la sed. Otra de ellas es el miedo, la rabia, la pena, la tristeza. Es decir, fijaos la cantidad de opciones que tenemos dentro del displacer. Y luego dentro del placer pues nos encontramos con, bueno, pues la curiosidad, la alegría, el amor, el orgullo. Es decir, tantas emociones o tantas necesidades fisiológicas satisfechas que nos provocan placer, ¿no? Cuando uno tiene sed y se bebe un vaso de agua y dice, ¡guau! ¡Qué gusto!, ¿no? Pues eso es lo que hacemos. El ir, digamos, complicando con un lenguaje emocional desde el displacer y el placer, y vamos a ir generando ese diccionario emocional que estás comentando, y que o lo hacemos los adultos o el niño solo no lo va a hacer. El niño solo no lo va a hacer. Muy bien, fantástico. Rafa, aquí están preguntando, y voy a enlazar con otra de las preguntas que tenía preparada, y es que, claro, cuando hablas de apego, ¿verdad? Siempre pues, transmites esta idea de que al final se trata de crear niños autónomos, ¿verdad? Aunque sabiendo que somos interdependientes, que no somos independientes, pero claro, muchos se plantean, vale, yo pues trabajo toda esta parte del mundo emocional, transmito un apego seguro, pero muchos padres lo que quieren es, bueno, pero yo quiero que mi niño estudie, yo quiero que se motive, y esto a lo mejor un apego seguro no es garantía de todo lo demás, ¿no? Y entonces te preguntan, bueno, ¿pero qué puedo hacer para que mi hijo se motive? Aunque tenga un apego seguro y resulte que pues no rinde o por lo que sea no está yendo de la manera que esos padres no esperaban, claro. Claro. Bueno, a ver, el apego, Rosa, como bien sabes, es algo que nos ayuda, pero bueno, no es que te permita no sufrir en la vida o te permita hacer las cosas a golpe de chasquido. Es decir, las personas con apego seguro sufren, tienen conflictos, lloran, lo pasan mal, pero son capaces de levantarse, son personas resilientes y son personas que tienen, hablando que comentas de los estudios, son personas muy perseverantes. Son personas luchadoras, son personas que tienen recursos, en definitiva, ¿no? Una persona resiliente es una persona que tiene recursos, que tiene armas para enfrentarse a la adversidad que acaba de sufrir, ¿no? Entonces, ¿es posible que mi hijo tenga un apego seguro, pero que no rinda en los estudios? Sí, claro. Sí, es perfectamente compatible. Es menos probable, ¿no? Es menos probable claro, con claro. otro tipo de apego. Sí, es menos probable, ¿no? Porque lo que te decía antes, yo creo que una de las fortalezas que tiene nuestra corteza prefrontal, yo siempre hablo de 5 características de la corteza frontal, y una de ellas es la capacidad de perseverancia. Perseverancia, o lo podemos llamar sacrificio, esfuerzo, lucha, bueno, caerse y volverse a levantar, ¿no? Entonces, esa capacidad de ser perseverantes se pone en marcha ante tareas que, o una de dos, o no me gustan nada, pero sé que lo tengo que llevar a cabo, o me gusta mucho, pero requiere un esfuerzo prolongado en el tiempo. Es decir, mi tesis doctoral puede ser, para mí, que la he elegido yo, lo más motivante del mundo, pero esto no es un esfuerzo de un fin de semana. Esto es un esfuerzo de unos cuantos años, ¿no? Entonces ahí necesito ser perseverante. Pero también necesito tirar de la perseverancia, Rosa, como bien sabes, en los momentos en los que estoy haciendo algo que no me apetece hacer.
Entonces, claro, aquellas tareas que directamente nos motivan muchísimo y de manera extrínseca, yo eso no lo llamo esfuerzo. Es decir, el que se echa 8 horas jugando a la videoconsola o el que se echa 6 horas jugando al fútbol porque es su deporte favorito y le va bien en ello, yo no digo, wow, qué perseverante que es mi hijo, ¿no? Yo no diría que eso es perseverancia. La perseverancia es cuando implica un esfuerzo o cuando implica algo sostenido en el tiempo. Entonces, estos niños, estos adolescentes que tienen un apego seguro, es decir, que tienen un vínculo sano con mamá y con papá, que mamá y papá se lo han currado, ¿no? Se lo han trabajado, han sido capaces de estar disponibles, accesibles, han sintonizado y han sido responsivos. Y que se encuentran con que los estudios no les gusta, en primer lugar, Rosa, a mí eso me parece legítimo. Es decir, que los estudios no te gusten, me parece respetable y hay que validarlo, claro, desde luego, ¿no? Pero sí que es cierto que estos niños, estos adolescentes tienen un recurso que para mí es muy potente, que es muy importante en la sociedad que tenemos hoy en día, que es la capacidad de ser perseverantes. Y la capacidad de sacar adelante tareas que te pasa a ti y me pasa a mí, tareas en nuestro día a día que no nos gustan, que no nos apetece, pero que hay que hacerlas. Es decir, me imagino que no en todo momento nos apetece fregar, o no en todo momento nos apetece hacer la comida, o no en todo momento nos apetece hacer un informe. Pero hay que hacerlo, ¿verdad, Rosa? Entonces, de ahí, ¿qué hacemos? Tiramos de nuestra corteza frontal y lo que hacemos es decir, hay que hacerlo, ya está. No consiste en si me apetece o no me apetece, consiste en que lo toques sacar adelante. Entonces, los menores que tienen ese apego seguro y que tienen esos recursos se enfrentan mejor a las tareas que aquellos que son más evitativos o aquellos que no tienen recursos. Y entonces no pueden, es decir, pueden tener un Ferrari, pero un Ferrari que no tiene gasolina, entonces no tienen de dónde tirar. Entonces ahí es más difícil. Mucho más difícil. Totalmente. Total, que tenemos un recorrido importante hecho garantizando, ¿verdad? Estas relaciones pues de apego seguro. Y también escuchándote hablar estaba pensando, ya sé que esto se va un poco, pero en realidad tiene también mucho que ver. Y es con todo el tema de las pantallas, las redes sociales, los videojuegos, y los padres suelen preguntar esto de pues si se pueden usar, no se pueden usar, cuánto tiempo, ¿no? Y aquí el mensaje suele ser claro, pues que hay que retrasarlo al máximo posible, evitarles antes de los 2 años, que esto ya lo dice la OMS, además incluso, ¿no? Creo que tú dices siempre que antes, o sea, incluso no usar hasta los 6 años. Y aquí venía yo a mencionar el tema del corte prefrontal, porque una de las consecuencias principales de este uso de tecnología es que los niños también se acostumbran a ese refuerzo y a ese placer inmediato, ¿no? Y a no tener que usar y trabajar ese corte prefrontal, porque lo que tengo es un estímulo constante de liberar dopamina y de estar como autoestimulándome, cuando esto lo tienes además desde etapas tan precoces, ¿cuál es el siguiente paso, ¿no? Conforme voy cumpliendo años, ¿no? O sea que, bueno, aparte, por supuesto, de todas las otras consecuencias negativas que pueda tener una tecnología en edades tempranas, pues yo creo que esto vincularía un poco con lo que nos has comentado del corte prefrontal, ¿no? Totalmente. Los dispositivos tecnológicos lo que hacen es trabajar, como bien comenta Rosa, los cerebros inferiores, ¿no? Cuando digo cerebros en plural me refiero a algo metafórico, ¿no? A las zonas inferiores de nuestro encéfalo, es decir, la parte más reactiva, la parte más automática, la parte más de instinto, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Un videojuego de lucha lo que pone en marcha es tu supervivencia, porque te metes en el videojuego y ya sabemos que el cerebro, como esto también lo comentas tú muchas veces, ¿no? El cerebro no distingue entre la realidad y la ficción, ¿no? Una vez que tú estás metido en ese videojuego, estás metido en esa guerra completamente, ¿no? Estás metido en ese partido, sin lugar a dudas. Entonces, claro, los dispositivos tecnológicos que tienen mucho de positivo, ¿vale? Que yo siempre digo que no son un demonio, tampoco son la panacea, pero bueno, hay que saber manejarlos adecuadamente. Pero es cierto que los dispositivos tecnológicos lo que hacen es activar zonas inferiores. Y hemos comenzado esta entrevista, este encuentro entre dos amigos, hablando de la importancia de la corteza prefrontal, ¿no? Y hemos dicho, ya habíamos augurado que íbamos a hablar mucho y vamos a nombrar muchas veces la corteza prefrontal. Pues los videojuegos, el móvil, el ordenador, no desarrolla la corteza frontal. Lo que activa más son cerebros más instintivos, más reactivos. Entonces, bueno, pues si lo que queremos es fomentar el vínculo, fomentar la socialización y fomentar esa corteza prefrontal, pues los dispositivos tecnológicos no deben ocupar un lugar principal. Lo cual, una vez más, no quiere decir que tengamos que poner en marcha
bueno, que tomar una decisión que sea radical, si no hace falta. Lo importante es que el ser humano no necesita de los dispositivos tecnológicos. Le pueden venir muy bien, sí, nos vienen de maravilla, ¿no? Un GPS, las redes sociales para conectarnos, para informarnos, 50.000 cosas más. Pero no son necesarios, no son necesarios. Es un lujo. Tener un dispositivo tecnológico es un lujo, es un entretenimiento, también es una manera de socializar, pero no es la manera de socializar que realmente necesita el mamífero, que necesita el ser humano. El ser humano necesita estar en directo, ¿no? Y abrazarse, y tocarse, y besarse, y vernos directamente, no a través del plasma. Claro. Y no irnos a ese extremo, efectivamente, de la prohibición total. Cuando preguntan lo de, oye, ¿a partir de qué edad le puedo dar un móvil a mi hijo? He visto que se ha conectado una compañera psiquiatra, la doctora González Vives, que ella me comentaba que, bueno, que ahora a día de hoy la Policía Nacional tiene un contrato que tú te puedes descargar y firmar con tu hijo con respecto al uso de la tecnología. Es decir, el día que tú decides darle un móvil a tu hijo, le dices, oye, mira, vamos a firmar un contrato porque yo te voy a dar la autonomía, por supuesto, de que tú manejes un dispositivo, pero ojo que esto tiene responsabilidades, ¿no? Entonces tú firmas un contrato donde, pues, oye, pues hay una serie de normas en este mundo digital, pues como que no puedes hacerle bullying a un compañero del colegio, como que no podrás, ¿no?, mandar ciertas fotografías, pues, en fin, toda una serie de puntos que tú puedes estipular con tu hijo y al final le estás dando, pues eso, autonomía y responsabilidad, ¿no? Y pues esto va asociado a aplicaciones de móvil donde tú hablas con tu hijo que ese móvil estará controlado en cuanto a tiempo de uso, por ejemplo, pues que el móvil se apagará pasado 1 hora o 2 horas o el tiempo que estipuléis como familia, que además ese móvil no se podrá usar en horario escolar, ¿no? Y bueno, pues toda una serie de aspectos que se pueden tratar y que yo creo que es útil, ¿no? Porque, bueno, es hacer una educación que no sabemos hacer, porque los padres yo creo que muchas veces nos limitamos a decir, uy, qué peligroso, eso no lo uses, que eso es peligrosísimo, eso te vuelves adicto, pero no tenemos los recursos para hacerlo. Yo creo que va siendo hora, igual que ya la mayor parte de los padres han aprendido a manejar una rabieta de un niño de 2 años y saben que lo que no tienen que hacer es perder el control como padres y ponerse a gritar, que eso es lo único que va a hacer es descontrolar más al niño, ¿no? Y que no se sienta validado de todo esto que hemos contado. Pues lo mismo con el tema de la tecnología. Vamos a ser responsivos, bueno, no sé si ahí no sería la palabra responsivo, pero vamos a tratarlo adecuadamente, ¿no? Claro. No sé qué piensas. A mí me encanta la idea del contrato, me encanta. Me parece que es genial, pero bueno, esto es como todo en la vida, es decir, que necesitamos llegar a acuerdos y muchas veces esos acuerdos, pues porque a veces... dialogados. Claro, dialogados, a veces no nos fijamos en la letra pequeña o a veces no, es que tú dijiste que no, pero yo entendí que... Bueno, pues vamos a hacer un contrato, ¿no? Es decir, cuando compramos un piso no hacemos un contrato y cuando nos contratan en determinado trabajo no firmamos un contrato. Bueno, ¿por qué no vamos a firmar? Si el tema de los dispositivos tecnológicos es un tema conflictivo con mi hijo adolescente o con mi hijo de 9 años, ¿por qué no vamos a firmar un contrato? Pues me parece fenomenal, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que son muy útiles, que son verdaderos lujos y que nos facilitan la vida, pero que también tienen su peligro. Podemos hablar desde un cuchillo, es decir, un cuchillo nos facilita mucho la vida, pero es peligroso, o puede llegar a ser peligroso mal usado, y luego un coche. Un coche, como recuerdo hace muchos años que me dijo un guardia civil, un coche es un arma de matar, sin lugar a dudas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, el coche puede ser maravilloso si lo usas bien, pero si no lo usas bien, puede ser una máquina de matar. Pues lo mismo puede pasar, no es que los dispositivos vayan a matar, ¿no? Pero debemos aprender a usarlos de una manera sana. Entonces, a mí el contrato me parece una idea magnífica y brillante. Pues nada, que sepan que lo tienen ahí disponible en la página de la Policía Nacional y que luego, por supuesto, eso lo pueden elaborar, reelaborar y discutir con su adolescente, que a eso les encanta, y se sorprenden cuando además tú le preguntas a tu adolescente, ¿tú cuánto tiempo crees que deberías usar el móvil a diario? Y a lo mejor tú estás ahí pensando en darle 2-3 horas y resulta que tu adolescente te dice, pues mamá, media hora, 1 hora al día. O sea, que vamos a darles la oportunidad de hablar, que a veces nos sorprenden, ¿no? Son más responsables de lo que nos pensamos. Sí, eso seguro. Y hablando de autonomía, me he acordado, te he dicho yo al principio lo de que una compañera, Cristina Salazar, que es intensivista médico, me hizo un meme con lo del córtex prefrontal, y yo hice a continuación un post que le llamé el meme que debes evitar. Y hice este juego de palabras de meme, cuando muchos padres dicen esto de mi hijo no me estudia, mi hijo no me come,
como si tu hijo te comiera a ti o estudiara para ti. Claro. Y quise recalcar en aquel post la importancia también de nuestro lenguaje con nuestros hijos, ¿verdad? Porque al final lo hacemos sin querer, ¿verdad? Está como muy sentido en nuestro lenguaje el decir no me come y no me estudia, pero oye, ¿qué implicaciones tiene esto para el niño? ¿Qué opinas tú, Rafa? Bueno, Rosa, pues una vez más estoy de acuerdo contigo, que el lenguaje, cómo le decimos las cosas a nuestros hijos, cómo lo interpretamos, cómo se lo presentamos, pues es importante, ¿no? Es importante cómo les pedimos colaboración para poner la mesa, es importante cómo les contamos, bueno, pues un acontecimiento, una noticia negativa que ha sucedido en la familia, es decir, todo es importante. Entonces, bueno, pues a veces, ¿no? Nos adueñamos, ¿no? Como madres y como padres de determinadas cosas que, bueno, pues que, como tú bien decías, ¿no? Pues nos angustian, nos generan muchísimo miedo, muchísima ansiedad y entonces, bueno, pues les decimos a nuestras amigas, a nuestros amigos, es que mi hijo no me come, ¿no? O es que mi hijo no me estudia. Y nos olvidamos que al final todo esto tiene que ver con ellos, ¿no? Es decir, que las repercusiones y las consecuencias son para ellos. También muchas veces entramos, Rosa, en ese bucle, ¿no? En ese círculo vicioso de estar pidiéndoles todo por favor, ¿no? Pero por favor te puedes duchar, pero por favor te puedes poner a estudiar. Y entonces, bueno, pues muchas veces ahí perdemos autoridad, ¿no? Yo creo que más que la conducta en sí de no come, de no estudia, es que no se quiere duchar, que todos los días es una guerra con la ducha o para que me ayude a poner la mesa, ¿no? O para que ponga en marcha, bueno, pues esas tareas que les asignamos a nuestros hijos. Bueno, pues más que la tarea en sí de si lo hace, no lo hace, cómo lo hace, sobre todo es ver, ¿no? De dónde viene todo esto, ¿no? ¿Cuál es la raíz para que todas las noches, todas las tardes, cuando llega el momento de la ducha, siempre hay un conflicto, siempre se pelea con su hermana, siempre discute con el padre, siempre pasa esto, siempre pasa lo otro y siempre acaba llorando, ¿no? Bueno, ¿qué hay ahí? Yo creo que eso es lo que nos tenemos que preguntar. Sí. Me ha encantado este ejemplo del por favor. La verdad es que son detalles que yo creo que a veces escuchados uno no termina, pues puede ser que no los reconozca o porque no lo utiliza tanto, no sé. Pero todos estos ejemplos vienen recogidos. A mí me gusta mucho este libro que dice cómo hablar para que tus hijos escuchen y cómo escuchar para que tus hijos hablen. Es un libro ya antiguo que recoge un montón de viñetas cotidianas que, vamos, yo es que las leo y digo, es que hago un montón de ellas sin darme cuenta. Y mira que estudio y leo y además me dedico a esta profesión. Pero son pequeños matices que, bueno, que yo creo que tienen bastante importancia, más de la que podamos apreciar. A veces la gente dice, uy, es que nos estamos volviendo locos con esto de la psicología. Digo, bueno, yo creo que si te lees tranquilamente uno de estos manuales, pues bueno, que te puedes identificar y ver realmente la importancia y el impacto. Por supuesto, recomendar tus dos libros, bueno, yo sé que tienes un montón, pero en esta misma línea, el del cerebro y el niño adolescente y el de educar en el vínculo, que yo creo que son claves. Ya tenemos que ir acabando, Rafa, quería comentar también con respecto, volviendo un poco al tema de las naranjas, también de una manera un poco positiva, por ese mensaje que no resulte como dicotómico y blanco-negro y estricto y rígido, sino más bien también desde la flexibilidad. Donald Winnicott, ¿verdad?, hacía referencia a la madre suficientemente buena, que por madre no se refería solo a la mamá, en realidad se refería al núcleo familiar e incluso al contexto, ¿no? Y decía que al final no se trata de dar una respuesta perfecta y al 100% de lo que nos piden, sino lo suficientemente buena y, como tú bien decías, mantenida en el tiempo, ¿verdad? Es decir, que la madre o el padre pueden estar ausentes, irse de cena, y eso no tenemos que estar ahí porque si no sería una relación simbiótica en la que el bebé pues no podría separarse de nosotros, ¿no? O sea, tenemos que cubrir pues de una manera suficientemente buena. Y en relación también a este mensaje positivo, has introducido y has mencionado tú antes el campo de la resiliencia, ¿no? Y recientemente yo mencionaba a Boris Cyrulnik con su libro de Los patitos feos, que él dice, bueno, pues no todo está decidido antes de los 3 años ni de los 6 años, no todo niño que ha sufrido maltrato o trauma psicológico en su infancia está condenado a no tener una vida exitosa o de bienestar. Y bueno, este sería de viñetas, ¿no? Así que mi última pregunta, Rafa, es ¿cómo podemos trabajar pues también para tener hijos resilientes? Si va de la mano de este apego seguro al 100% o si hay algo más que podamos hacer. ¿Qué opinas? Bueno, es que una vez más, y como hablamos antes de la corteza frontal, con el apego seguro pasa exactamente lo mismo, ¿no? Al final el apego seguro es una piedra angular, igual que lo es también la inteligencia emocional, igual que lo es la inteligencia social, que al final, bueno, pues nos permite es un gran amortiguador, en definitiva, ¿no?
Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hacer para desarrollar o para criar niños, adolescentes resilientes? Bueno, pues para mí lo fundamental consiste en que mamá y papá seamos lo suficientemente empáticos como para poder conectar con lo que realmente necesitan y que estemos al servicio de sus necesidades, ¿no? Yo sé que hay determinadas personas que cuando yo digo que mamá y papá deben estar al servicio de las necesidades de los niños, se tiran de los pelos y dicen, pero bueno, ¿cómo es posible, ¿no? Si venimos de una época en la cual los niños estaban para servirnos a nosotros como padres, ahora tenemos que, yo digo, sí, o sea, nuestra función como vulnerables que son nuestros hijos consiste en atenderles y consiste en que debemos, ¿no?, captar y saber cuáles son sus necesidades para poder cubrirlas, ¿no? Entonces, a medida, Rosa, que vamos siendo capaces de ir conectando con sus necesidades y le vamos acompañando y cubriendo esas necesidades, porque ellos, dada la edad que tienen, la madurez que tienen, no tienen la capacidad de poder autosatisfacer dichas necesidades, pues a medida que vamos cubriendo estas necesidades, los vamos haciendo no solamente más resilientes y no solo más cerca del apego seguro y más lejos del apego inseguro, sino que vamos desarrollando en ellos una autoestima óptima, vamos desarrollando una buena capacidad de sintonización o de empatía, vamos desarrollando el pensamiento crítico, vamos desarrollando una buena capacidad de resolución de conflictos, vamos desarrollando la resiliencia, es decir, vamos desarrollando tantas cosas en ese acompañamiento que vamos haciendo de nuestros niños, que me parece que es fundamental, ¿no? Pero bueno, ya para acabar, como decías, creo que el mensaje que debemos transmitir, ¿no?, es el de que sí que es cierto que los primeros años de vida son fundamentales, ¿no? Los 3-6 primeros años de vida son muy importantes. Pero siempre hay motivo para la esperanza, porque si no, Rosa y yo pues nos tendríamos que jubilar, ¿no? Y en nuestro día a día lo vemos en consulta, ¿no? Cuando trabajamos con adolescentes y cuando trabajamos con personas adultas que han vivido situaciones muy difíciles en su infancia, tenemos la capacidad de poder ayudar, de poder acompañar y de poder sanar el trauma, relaciones donde ha habido maltrato, relaciones donde ha habido mucha negligencia, relaciones muy insanas con sus padres y con sus madres, ¿no? Y en nuestro día a día, ¿verdad, Rosa? Corrígeme si no es así. En nuestro día a día vemos que la capacidad de poder sanar y la capacidad de poder cambiarnos de vía del tren y dejar de ir por unas vías que son insanas para cambiarnos por otras vías que son, no voy a decir súper sanas, pero voy a decir suficientemente sanas, pues eso es posible. Y eso es posible en todo momento del ciclo vital. ¿Cuanto antes mejor? Sí, por aquello de la plasticidad cerebral y la capacidad de aprendizaje, sin lugar a dudas, ¿no? Pero en todo momento estamos en disposición de ayudar a las personas. ¿No te parece, Rosa? Totalmente. Me encanta que hayas mencionado esto último, esta palabra de la neuroplasticidad, que al final un poco definiría neurobiológicamente a la resiliencia. Sería como eso, esa base neurocientífica. Nuestro cerebro no es como un músculo, yo siempre corrijo y digo, no, es que nuestro cerebro lo que es plástico. Si fuera como un músculo se hipertrofiaría y llegaría a un punto que no nos cabría en el cráneo. Pero es plástico y es capaz de construir nuevos caminos y precisamente ese es el fundamento de que pues psicólogos como tú o psiquiatras como yo estemos trabajando en este campo. Es decir, siempre, y da igual la edad que tengamos, pues hay esperanza para el cambio, para mejorar y para poder tener bienestar. Que Eso me es. gusta menos la palabra felicidad, ¿verdad? Un estado de bienestar, que es lo que hay que buscar. Sí, no soy muy partidario tampoco de felicidad. Pues, y nada, Rafa, con esto acabamos. Te voy a hacer una pregunta final, ya que tú y yo compartimos esta pasión por el corte prefrontal. Te vamos a añadir un meme ahí conmigo, con el cerebro. Y el otro día me preguntaron a mí que eligiera una región cerebral favorita, ¿no? Y te voy a dar una oportunidad que elijas, a ti te voy a dejar que elijas una extra. Si vas a decir la prefrontal, que elijas otra más, aparte de la prefrontal. Yo suelo contar que una amiga que se llama Tamara, que es bióloga, tiene su cuenta de Instagram que se llama Putamen, que yo suelo pensar, madre mía, Putamen, la gente que no sepa que es una región cerebral, que es bióloga de basales, dirá, esta bióloga, ¿por qué se llama Putamen? Es una región de lo más interesante. Y dicho esto, te dejo elegir ese trocito del pastel. Bueno, pues yo me quedo con el sistema límbico. Sistema límbico. Sí. No esperaba menos con ese libro dedicado. En realidad, tu libro es un recorrido por ese sistema límbico, ¿no? Que nos lo cuentas súper bien en esos manuales que recomendamos y que no hemos hecho spoilers, ¿no? Bueno, no. Cuidado de no hacerte spoilers. Hemos contado un montón de cosas periféricas. Claro. Periféricas, pero centrales. Son angulares, ¿no? Como tú decías, el apego. Sí. Bueno, pues
Nada nada, más, Rosa. Rafa. Que ha sido un placer, que muchísimas gracias. Si me permites recomendar un libro, hablando de todo esto que con lo que hemos acabado, ¿no? Para aquellos de vosotros, aquellas de vosotras que no terminéis de ver que siempre hay una luz al final del túnel, por muy lejana que se vea y por muy pequeña que sea. A mí me gusta mucho Bruce Perry, ¿no? Entonces Bruce Perry tiene un libro que se llama... nunca me acuerdo del título, algo así como, no lo voy a decir literal, pero algo así como El chico al que criaron como perro, o algo parecido, ¿vale? Nunca, además no tengo aquí, lo tengo en el centro. Lo buscamos y lo dejamos en el texto, ¿no? Sí, pues es un libro que Porque es muy, lo he es muy oído duro. tampoco, pero no me sé el título exacto. Pues es un libro muy, muy duro, porque al final describe situaciones que son muy, muy traumáticas de niños que han sido criados en situaciones muy, muy, muy extremas, ¿no? Pero que al final lo que Bruce Perry nos demuestra es que siempre, siempre hay motivo para creer que se puede mejorar. Algunos niños mejoran muchísimo, otros niños mejoran poquito, pero siempre se puede mejorar, ¿no? Entonces este libro de Mira, y Bruce aquí Perry, nos ponen, Rafa, el título del libro, que es El chico a quien criaron como perro. ese es. Era correcto, ¿verdad? No tengo capacidad nunca para acordarme, y fíjate que lo recomiendo muchísimo. Pues ese, El chico a quien criaron como perro, de Bruce Perry, es un libro espectacular. Y Bruce Perry tiene una frase que es buenísima, ¿no? Que dice algo así como, no todos los humanos son humanos, ¿no? Y me encanta, porque eso viene a decir que al final la corteza frontal, que es la que nos distingue del resto de las especies, la que nos convierte en humanos, si tú no la desarrollas, no te vas a convertir en un ser humano, ¿no? Entonces, al final, consiste en aprender a ser humano. Y por eso tiene tanta importancia la corteza frontal. Así que nada, Bruce Perry me parece que es un libro fundamental y un autor que hay que leerle. Pues nada, ese me lo anoto yo también, que me encanta descubrir libros nuevos, y aunque lo había oído, lo tenía como totalmente alejado, y ahora... Pues te va a gustar, Rosa, te va a gustar. Y me lo leeré. Te va a gustar. Bueno, muchísimas gracias, Rafa, por este espacio y este tiempo. Gracias a todos los que nos habéis acompañado, a todos los compañeros que se han pasado por aquí, que no hemos podido ir saludando. Y nada, pues espero que podamos repetir pronto. Es un lujo hablar siempre contigo, Rafa. El lujo y el placer ha sido mío, así que nada, muchísimas gracias, Rosa, por invitarme. Nada, un besito muy, muy fuerte y nada, seguimos. Igualmente, hasta luego. Gracias. Adiós.